Diálogos de Elche es un conjunto de charlas abiertas a la ciudadanía que buscan fomentar el debate sobre temas relacionados con la agenda urbana. Buscamos incorporar experiencias de otros territorios que puedan enriquecer el debate local. A este segundo diálogo de Elche, en el que vamos a tratar el tema de la economía urbana y la innovación. Hoy tenemos con nosotros a dos invitados. Por un lado tenemos a José Manuel Casado, catedrático de Economía Aplicada, director del Instituto de Economía Internacional de la Universidad de Alicante, natural y vecino de Elche. Bienvenido, José Manuel. José Manuel nos va a hablar de la realidad económica de Elche, abordando algunos de los grandes desafíos urbanos en esta materia, como el cambio climático, el envejecimiento de la población o las políticas públicas locales. A nuestra segunda invitada, ella es Laura Robles, responsable de proyectos de la Fundación CIEDES de Málaga, es experta en planificación estratégica y desarrollo urbano sostenible. Laura nos va a presentar las estructuras municipales que se han creado en Málaga para potenciar su economía y proyectos concretos. Bueno, y ahora sí, vamos a dar paso a la presentación de José Manuel. Cuando quiera, José Manuel. Bien, muchas gracias. Quiero dar las gracias a los organizadores de este acto. Voy a centrarme en cuestiones más amplias que yo creo que son importantes a la hora de abordar el diseño de una estrategia relacionada con la economía urbana. Antes de empezar, quiero dar algo de contexto. Este diálogo se enmarca en el proceso de elaboración de una agenda urbana. Esta agenda urbana está tomando como referencia un proceso de ámbito superior, que es la Agenda Urbana Española, que a su vez está alineado con ámbitos de todavía más relevancia, como es el europeo o incluso el global, a través de objetivos fijados por Naciones Unidas. En el caso de la Agenda Urbana Española, como pueden ver ahí, hay 10 grandes ámbitos de trabajo. Uno de ellos, de forma específica, se refiere al impulso de la economía urbana, pero verán que he marcado palabras en el resto de ámbitos porque una de las cosas que a mí me llama más la atención o que me parece más interesante de la agenda urbana es que hace un enfoque integral en torno al desarrollo urbano e incorpora elementos de ámbitos que en principio nos pueden parecer bastante distintos, pero que son relevantes unos para otros. Hay una gran interconexión y eso implica, creo yo, también que tiene que haber una gran coherencia a la hora de formular objetivos y de poner en marcha acciones en materia de políticas públicas. La agenda urbana es un documento estratégico, no normativo, está enfocado hacia conseguir el desarrollo urbano en un sentido bastante amplio, no estrictamente económico. Podríamos decir que, en definitiva, lo que busca es mejorar el bienestar de los ciudadanos que habitan un determinado territorio, pero en un sentido amplio. Es una agenda que propone un procedimiento de trabajo participativo, con implicación de agentes privados y agentes públicos en todas las fases. Y creo que también es destacable que ofrece un menú a la carta. El propio Ministerio, en la descripción de esta agenda urbana, dice que no existe una receta única. Dentro de ese marco, el trabajo que se ha hecho en Elche en torno a la agenda urbana se ha concentrado en 4 grandes ejes. Uno de ellos se refiere a cohesión territorial, otro se refiere a cohesión social, otro a sostenibilidad desde el punto de vista ambiental y uno, que es el que nos ocupa hoy, habla de un Elche económicamente próspera y, en la medida de mis posibilidades, lo que yo voy a hacer es reflexionar sobre este punto, que significa una Elche económicamente próspera, y lo que voy a hacer es articular mi intervención en torno a tres grandes ejes. En primer lugar, ¿cuál es el ámbito territorial de referencia? En segundo lugar, ¿cuáles son los grandes condicionantes que tiene la economía urbana en este momento, los grandes desafíos urbanos y qué implicaciones tienen en materia económica? Y finalmente voy a hacer algunas reflexiones sobre cuáles son las herramientas que tenemos que usar. Empezando por la primera pregunta, que a veces es un poco controvertida en Elche. Subrayo que soy vecino de Elche y he vivido toda la vida en Elche, sea de la Universidad de Alicante. El ámbito de referencia yo creo que es el área funcional. Durante mucho tiempo esto ha sido una cuestión teórica, pero en la actualidad es una cuestión absolutamente ratificada por los datos. El área funcional, entendida como un ámbito formado por distintos municipios que tienen un enorme grado de interrelación entre ellos, en términos de flujos de trabajadores, un montón de gente que se desplaza todos los días desde sus lugares de residencia al lugar de trabajo, cruzando fronteras, pero en los que también hay muchísimos intercambios de bienes, de servicios y de conocimiento, entendido este conocimiento en un sentido amplio.
Muchas veces decimos que un área funcional es un territorio dentro de cuyos límites los ciudadanos pueden cambiar de trabajo sin cambiar de lugar de residencia y viceversa, es decir, es posible cambiar de lugar de residencia sin cambiar de lugar de trabajo. Tener conciencia de esta situación es muy importante porque la ciencia urbana lleva muchísimos años destacando la existencia de efectos espaciales. Si no tenemos en cuenta que las características y las dinámicas económicas y de otro tipo que se producen en los municipios con los que estamos vinculados funcionalmente, si no tenemos eso en cuenta, es imposible que podamos diseñar buenas políticas, incluso que podamos hacer buenos diagnósticos en el ámbito municipal. En el caso de Elche, y aquí viene lo polémico, obviamente nuestra área funcional incluye municipios cercanos, próximos, en los que estamos acostumbrados a pensar como municipios que forman parte de nuestra misma área funcional, pero incluye también a Alicante y otros municipios que están particularmente vinculados con Alicante. No estoy diciendo que sea necesario establecer ningún tipo de gobernanza o de estructura administrativa que gobierne o que tenga algún tipo de capacidad de acción sobre el área metropolitana en su conjunto, pero esa área metropolitana de facto existe. Si no tenemos en cuenta esas relaciones, que pueden ser relaciones de complementariedad o de competencia con el resto de municipios que forman parte de nuestra misma área funcional, estamos equivocándonos, podemos llegar a conclusiones sesgadas. El segundo punto que voy a tratar es el de los grandes desafíos urbanos que afectan en múltiples dimensiones, pero que en todos los casos tienen una dimensión económica que es bastante relevante. En definitiva, los modelos económicos más sencillos, más tradicionales en economía, enfatizan que el crecimiento económico depende básicamente de la dotación de factores, de trabajo y de capital, entendidos hoy en día en un sentido bastante amplio, y de la productividad total de los factores, la eficiencia con la que usamos esos factores productivos. Esas tres dimensiones, trabajo, capital, ya digo que en un sentido laxo, y productividad total de los factores, se ven muy afectadas por estos factores de los que voy a hablar. En primer lugar, el cambio climático. El cambio climático nos empuja a reorientar múltiples actividades económicas en todas las fases del producto y en todos los sectores productivos. No estamos hablando únicamente del sector industrial o de un sector concreto dentro del sector de servicios. Nos afecta en todos los niveles. Y yo creo que la reacción frente a esto tiene que ser una reacción proactiva. No tiene sentido que vayamos a remolque, que tengamos una reacción frente a los propios efectos del cambio climático que están llegando, que los estamos viendo, o una reacción frente a la normativa o a las acciones que se están tomando para frenar el cambio climático. Toda esa normativa y el propio cambio climático a lo que nos invita es a ser proactivos, a adelantarnos, a anticiparnos, a generar en nuestros sectores económicos ámbitos innovadores, experiencias que sean extrapolables y que creen nuevas oportunidades de negocio. Y en particular en relación con el cambio climático me gusta destacar una cuestión que es puramente económica, que nos enseñan el primer día que llegamos a la facultad, y es que los recursos son limitados y tienen usos alternativos. Yo creo que el cambio climático enfatiza esto, y quiero referirme en particular a un recurso en el que muchas veces no pensamos, que es el territorio. El territorio entendido no únicamente desde un punto de vista paisajístico o medioambiental, que es importante para algunas actividades económicas. Pensemos, por ejemplo, en el turismo, o una acción fundamental en los territorios en la actualidad, que es la atracción y la retención de talento. El aspecto paisajístico y medioambiental del territorio es muy importante para estas actividades económicas, pero también el territorio como un recurso económico per se. Estamos viviendo un momento de incertidumbre muy grande y yo estoy convencido de que quien tenga territorio disponible en el futuro va a tener muchas oportunidades que hoy ni siquiera nos imaginamos. Yo creo que el cambio climático nos invita a intentar hacer un uso más intensivo que genere un mayor valor añadido en términos económicos del territorio que ya ocupamos, en lugar de utilizar más territorio. Dejar territorio ocioso puede ser un recurso fundamental en el futuro, porque van a llegar actividades de todo tipo que ni nos imaginamos, y precisamente en términos de territorio nuestro municipio tiene una enorme dotación. Bueno, el segundo factor es el cambio tecnológico. El cambio tecnológico no es nada nuevo. Es nuevo la forma en que nos manifiesta en la actualidad a través de la transformación digital, la inteligencia artificial, la robotización, el Internet de las cosas. El cambio tecnológico hoy es uno, hace muchos años era otro. No es algo nuevo. Es verdad que lo que estamos viviendo es un proceso de aceleración del cambio tecnológico, y las lecciones que hemos aprendido los economistas es que en este contexto está muy bien intentar
adoptar las innovaciones, desde luego eso es lo básico, ser capaces de adoptar las innovaciones en todas las fases de nuestro proceso productivo y en todos nuestros sectores es fundamental, pero eso no es lo que se espera de una economía avanzada como la nuestra. Si queremos generar crecimiento, de verdad, tenemos que dar un salto en la productividad y eso implica generar innovación. Y eso exige mucha inversión en I+D+I, mucha inversión pública, pero en el caso de las economías europeas, particularmente inversión privada, que es una inversión muy escasa en comparación con los países, con las economías líderes dentro de nuestro grupo de referencia, que es el de las economías avanzadas. Hace falta mucha educación en los niveles tradicionales, iniciales, pero también una educación muy flexible, que nos vaya formando, que nos vaya recualificando a lo largo de nuestra vida. Y hace falta, creo yo, y esto lo he puesto en rojo porque es algo en lo que yo creo que hay mucha capacidad de hacerlo en el ámbito local, la difusión de casos de éxito. Elche tiene un enorme capital de capacidad de emprendimiento, tiene una enorme tradición de trabajar en contextos internacionales. Hay empresas que lo están haciendo muy bien. Algunas son estas nuevas empresas que nos enseñaban antes de los cohetes, pero otras son empresas tradicionales, industrias tradicionales que han sido capaces de adaptarse y de generar nuevos segmentos de valor. Y yo tengo la sensación de que muchas veces esto no se conoce. Tengo la sensación de que la difusión de estos casos de éxito puede contribuir mucho a que aumente la innovación en un territorio como el nuestro, que dispone de grandes dotaciones en este aspecto. Y desde luego la innovación, lo que está subrayando mucho, pienso también desde el ámbito local, lo que pueden hacer los municipios, es la necesidad o la conveniencia de retener talento. Esto es especialmente importante en nuestro municipio, que es un municipio que cuenta con varias universidades y en alguna de ellas, como la Miguel Hernández, que nos acoge hoy con una fuerte presencia de carreras técnicas, carreras tecnológicas, la retención y la atracción de talento. Estas políticas de retención y atracción de talento tienen la virtud de que además se alinean completamente con el objetivo último de la agenda urbana, que es mejorar el bienestar de los ciudadanos. Si mejora el bienestar de los ciudadanos, nos convertimos también en un sitio atractivo para vivir, que es algo de lo que se habló bastante hace 2 semanas. Elche tiene la ventaja de la conectividad, tiene algunas otras ventajas, pero yo pensaría que hay retos también en esto. Y pienso particularmente en los expatriados y en algunos de los rankings que se han publicado últimamente, sobre los que yo creo que habría que pensar un poco. Por ejemplo, en términos del tensionamiento del mercado de la vivienda. Otro eje importante es el envejecimiento de la población. Elche en esto está relativamente bien. Nuestra población está envejeciendo, pero menos que en otros sitios. Eso nos da un margen de acción. Pero piensen que el envejecimiento de la población influye sobre los 3 ámbitos que decía antes. En términos de capital, está muy estudiado que una población que envejece es una población que ahorra menos y eso se correlaciona con menos capital disponible. En segundo lugar, una población que envejece es una población que no trabaja. La disponibilidad de mano de obra se ve limitada. Y en tercer lugar, está muy estudiado que la población envejecida está correlacionada con unos menores niveles de innovación. Y esto está muy relacionado, como decía, con la productividad total de los factores. En parte es por una cuestión de edad, de ciclo vital, pero también es por el tipo de servicios o el tipo de actividades económicas que ganan peso cuando una población va envejeciendo, que son actividades que típicamente generan menos valor añadido y tienen niveles de productividad más bajos, pero a la vez generan muchas oportunidades. Otro factor importante es la desigualdad. La desigualdad es un eje fundamental. Nuestras sociedades son enormemente desiguales. Europa tiene territorios muy desiguales, sobre todo en el sur. España es un territorio muy desigual y el nuestro es un territorio muy desigual. Tradicionalmente la discusión sobre desigualdad ha estado en el ámbito de la equidad, de la justicia. Hemos hablado de desigualdad pensando que la desigualdad era injusta, muy relacionado con nuestras ideas políticas o nuestros juicios de valor en relación con esas ideas políticas. Pero hace ya años que los principales organismos internacionales dan muchísima relevancia a la desigualdad, no por una cuestión de justicia, sino por una cuestión de eficiencia económica. La desigualdad supone, como poco, que hay un capital humano no aprovechado y tiene otras muchas implicaciones en términos de riesgos para la estabilidad y de generación de incertidumbre, que es muy perjudicial para la actividad económica. Y hay un último punto sobre el que hay más dudas, que es el de la autonomía estratégica, que luego si quieren nos extendemos un poco. Es un concepto que ha ido ganando peso desde la gran recesión, cuando se frenó el proceso de globalización económica, particularmente se frenó el ritmo de crecimiento de los flujos internacionales de bienes,
y se ha visto muy robustecido el concepto por la crisis de la COVID-19 y la invasión rusa de Ucrania y la guerra de Ucrania. Esta autonomía estratégica, que es una opción creciente en las economías avanzadas, particularmente en Europa, implica, entre otras cosas, una tendencia hacia el acortamiento y la diversificación de las cadenas de suministro. Esto, en principio, es una gran oportunidad para el sector industrial, pero no únicamente para el sector industrial. Yo creo que este movimiento, si se consolida, hay que aprovecharlo en otro tipo de sectores, y pienso particularmente en el sector de servicios a empresas. Paso ya al último punto, el de cómo podemos hacer esto. Voy a decir muy rápidamente las obviedades y me voy a centrar en un último punto que me interesa destacar. Las obviedades es que para hacer esto necesitamos buenos indicadores, buenos datos, buenas técnicas de análisis. Necesitamos aprovechar la experiencia previa. Hay muchísimo conocimiento experto que se ha pagado con dinero público elaborando todo tipo de planes estratégicos, de planes territoriales, documentos que han hecho en algunos casos profesionales de primer nivel, nacional e internacional, y que nadie conoce. Estoy pensando en algo tan sencillo como digitalizar toda esta documentación y ponerla a disposición de todos los agentes que quieren reflexionar sobre estos temas. Esto es algo bastante sencillo. Hay que formar a los agentes implicados, lógicamente los empleados públicos que están en esto, pero también los responsables de entidades, de asociaciones, los políticos que intervienen en el proceso. Es necesario mejorar nuestro nivel de cualificación y aprender de buenas prácticas. Hay que dar más medios dentro de los departamentos que hacen esto, pero también recurrir a otros entes, y en este caso voy a barrer para casa, las universidades están para este tipo de cosas también. Voy muy rápido. Creo que hay que hacer un esfuerzo en la cultura de la evaluación. Una política que fracasa, en la que se ha gastado dinero y que no ha conseguido su objetivo, puede ser un desperdicio absoluto o puede ser una ocasión de aprender de esos errores. Pero para hacer eso hay que hacer una evaluación bien hecha, una evaluación formal, que recoja exactamente dónde han estado los fallos o qué se ha conseguido y qué no se ha conseguido. Esta cultura de la evaluación está llegando a las administraciones públicas y hay que reforzarla. Los fondos EDUSI, la manera en que se gestionan los fondos europeos, exigen una evaluación, y esa experiencia en evaluación en ese tipo de fondos hay que extenderla a otros ámbitos. Hay que ir hacia la transparencia, hacia los datos abiertos que permiten que trabaje la inteligencia colectiva, que todo el mundo tenga acceso a la información que permite contribuir a este objetivo común. Y voy directamente al último paso, y es que yo creo que es absolutamente imprescindible para que esto tenga sentido y dejemos de estar aburridos de reunirnos para hablar de qué podría hacerse. Es imprescindible que se genere consenso. Consenso, desde luego, en el tejido social en su sentido más amplio, incorporando a todo tipo de agentes relevantes, pero que es un consenso que no tiene sentido si de él no participan los grupos políticos. El consenso tiene riesgos. El consenso político implica cesiones, lógicamente, pero creo que los riesgos no son tan grandes. Por ejemplo, que exista consenso sobre los grandes objetivos o sobre las grandes líneas de actuación no implica que los partidos políticos, los grupos políticos no puedan tener agendas distintas. No implica que desaparezca lo que distingue a unos grupos políticos de otros. Lo que yo propongo es que la confrontación, la elección política se lleve a otro terreno. Y hay muchos terrenos en los que va a haber confrontación. Si nos ponemos de acuerdo en una determinada acción, habrá grupos políticos que pensarán que el mix público-privado, el partenariado público-privado que tiene que poner en marcha esa acción, tiene que tener un mayor peso el sector público. Otros grupos pensarán que eso mismo se puede hacer dando más peso a la iniciativa privada. Algunos grupos pondrán más énfasis en una parte de ese consenso. Otros se centrarán en otros ejes del consenso, pero siempre dentro de un marco que se ha acordado. ¿Dónde estará la elección de los ciudadanos? En ese énfasis, en la eficiencia, en la eficacia, en la capacidad de captar recursos, en la capacidad de ejecutar esos recursos, en la forma en que se comunica, en que se hace partícipe a la ciudadanía, a los agentes sociales en un sentido amplio de todo esto que están haciendo. Es verdad que hay riesgos, pero creo que hay una oportunidad y que es imprescindible, particularmente en este tipo de acciones como la agenda urbana y particularmente en el ámbito local, donde las discusiones son de otro tipo. No son grandes discusiones teóricas muchas veces o grandes discusiones filosóficas, son cuestiones mucho más prácticas. Yo creo que sí hay un margen para lograr esto y tiene grandes ventajas. En primer lugar, ofrece seguridad, ofrece certidumbre a la iniciativa económica y todos sabemos que la seguridad es algo fundamental a la hora de incentivar la actividad económica. Crea una cultura de ciudad hacia adentro, un compromiso ciudadano,
pero también una imagen de ciudad hacia afuera, una imagen positiva. Permite generar logros compartidos, permite aprovechar casos de éxito de una manera mucho más tranquila. Permite abordar decisiones complicadas, y esto es fundamental. Los recursos, como decía antes, son limitados y tienen usos alternativos. Eso implica que los recursos que se dedican a una determinada actividad o a poner en marcha un determinado eje de actuación dejan de estar disponibles para otros grupos, en favor de un bien que se ha considerado superior, un objetivo que se ha considerado prioritario. Esas decisiones son mucho más fáciles si se alcanzan en un marco de consenso básico, que si tienen que ser la iniciativa estrictamente de un grupo particular con una oposición increíblemente vehemente por parte del resto de grupos. Y esas decisiones son las decisiones importantes, las que van a transformar nuestra economía. Y por último, y en términos absolutamente prácticos, ese consenso es el que nos permite acudir a convocatorias públicas y conseguir recursos de una forma mucho más fácil, mucho más sencilla. Ese consenso es el que permite ejercer una presión sostenida en otros niveles de la administración para conseguir allegar los recursos necesarios a las políticas que queramos poner en marcha. Elche tiene una larguísima trayectoria de alineación entre el mismo color político en el ayuntamiento, en el gobierno autonómico y con gobiernos de un signo y de otro signo. Elche no ha sido capaz de alcanzar esos recursos y de hacerse con esos recursos necesarios y de tener el grado de influencia necesario, que es verdad que tiene que venir de la sociedad, del tejido social, pero que es mucho más fácil si hay un consenso político en torno a esas ideas. Verán que me he desviado mucho de lo estrictamente económico, ya he entrado en lo que es opinión, porque en realidad lo que yo he entendido este acto como un acto de diálogo. Bueno, vamos a pasar a la presentación de Laura, así que Laura, cuando quieras. Perfecto, pues listo. Como ya le he hecho la pregunta que tenía que hacerle, que era si conocía en Málaga y casi todo el mundo ha levantado la mano, pues esta diapositiva la podemos hacer así como un poco rápida, sabiendo que el área metropolitana pues, de la ciudad de Málaga ahora tiene más de 1,5 millones de habitantes, que la ciudad de Málaga cuenta con cerca de 600.000 personas, que es la capital de la Costa del Sol, que eso ya me imagino que lo sabréis, que es el tercer aeropuerto, sí, a nivel peninsular, perdón, es el tercer aeropuerto, el cuarto a nivel insular, cuarto puerto turístico de cruceros en España, y los sectores productivos pues son el turismo, la cultura y la construcción, esos son los sectores más punteros que hay ahora mismo en la capital. Sí que es verdad que últimamente también la innovación y la digitalización está llegando muchísimo a Málaga y está haciendo que se atraigan muchísimas empresas y, por tanto, economía, que al final es de lo que hemos venido hoy aquí a hablar. Como lo pueden ver ahí, la capital económica y tecnológica de Andalucía es Smart City. Son datos así un poco generales de Málaga, pero un poco para poneros en contexto de dónde estamos y de dónde partimos. Y ahora lo que os voy a contar también es para poner un poco en contexto qué es la Fundación CIEDES. Fundación CIEDES es la oficina técnica del Plan Estratégico de la ciudad de Málaga y su área metropolitana. Y recalco lo del área metropolitana y enganchando con la ponencia de mi compañero José Manuel. Cuando él ha comentado que el área metropolitana o que el área funcional, al final ahora mismo de Elche, pues tiene que ser un territorio más amplio. Eso pasa en Málaga y evidentemente no hay por qué crear un organismo para que gobierne ese área funcional. Se pueden hacer otro tipo de cosas. Es verdad que en Barcelona, por ejemplo, sí que han creado un órgano público y político que lo gobierna, pero en Málaga, por ejemplo, lo que hemos hecho y lo que llevábamos haciendo hace tiempo es la figura de los foros metropolitanos de alcaldes. El alcalde, en este caso de Málaga, que además es presidente de la Fundación CIEDES, es el que ha encabezado este foro de alcalde. Lo que se trata es de reunir según qué temáticas, ¿vale? Ahora mismo tenemos el del agua, tenemos la vivienda, tenemos el transporte, tenemos la digitalización, tenemos la innovación, dependiendo de qué áreas se unen unos municipios, se unen otros, se reúnen todos en torno a un documento que se elabora, un documento de investigación que se elabora por parte de expertos en cada una de las materias, se crea un grupo de expertos, ese grupo de expertos presenta ese documento y llegan a decisiones entre todos, porque se entiende que estos temas que son comunes a todos los municipios, y recalco que independientemente del color político que sea el municipio, son problemas que tenemos todos. Evidentemente ahora mismo en la Costa del Sol el más preocupante es el tema del agua y de hecho es el primero que se va a abordar, y de lo que se trata que al final si el problema es común a todos, la solución puede ser también común a todos y evidentemente en términos económicos no es lo mismo que uno afronte el problema solo que lo afrontemos entre todos. Entonces, bueno, pues ahí ya tendríais como el primer caso de buena práctica de cómo se puede organizar en conjunto el área metropolitana. Segundo caso de buena práctica que os voy a contar es esta parte de aquí arriba. En la parte de arriba tenéis representados los logos de todos los patronos de la Fundación CIEDES. ¿Por qué digo que esto es la segunda buena práctica?
porque tú has terminado tu presentación hablando de consenso, de que ese consenso, que para poder avanzar, para poder desarrollar cualquier plan, agenda urbana, llamémoslo como lo queramos llamar, cualquier proyecto, tenéis que tener un consenso. No solo un consenso político, sino un consenso con todos los organismos públicos y privados de la ciudad. Y creo que es un éxito lo que ha pasado en Málaga, porque la Fundación CIEDES lleva más de 30 años haciendo la planificación de la ciudad y de su área metropolitana, en parte porque están representados todos estos organismos. Como podéis ver ahí, tenemos los 4 áreas de gobiernos, tenemos a la universidad, tenemos la Confederación de Empresarios, tenemos a Comisiones Obreras, OGT, la Cámara de Comercio, Unicaja Banco, Fundación Unicaja, TROP, Premo y Cementos Cosmos, que son totalmente empresas privadas, para que veáis que al final el marco de la Fundación CIEDES, como todos están representados, todos participan, todos hablan y entre todos llegamos a acuerdos, con lo cual si entre todos llegamos a acuerdos es mucho más fácil después poder ejecutar esas acciones, esos planos, esos proyectos que nos hemos propuesto. Y enlazo con otra buena práctica, porque tú además habías dicho porque aquí había pasado que tenéis planes elaborados por muchos expertos internacionales. Pues si os fijáis, la fotito de aquí abajo, eso somos la Fundación CIEDES, pero somos solamente 6. Entonces, entre 6 personas somos capaces de sacar adelante todo el trabajo que realizamos y somos capaces de sacar adelante esa planificación estratégica de la ciudad. Es una fundación privada sin ánimo de lucro que empezó a funcionar en el año 92, pero se crea como fundación en el año 94. Tiene por objeto promover toda acción favorable para el desarrollo económico y social de la ciudad de Málaga. Tenemos 3 objetivos claves, que es que las personas tienen que estar en el centro del desarrollo, que la innovación tiene que venir de la mano de la colaboración y la gobernanza multinivel tiene que ser el impulso de toda transformación urbana. Esta diapositiva la voy a pasar un poco rápida. Aquí tenéis una línea del tiempo de todos los planes que se han elaborado desde el seno de la Fundación CIEDES. Todos planes que, como os comento, están elaborados además en base a la cuádruple hélice de la innovación, que tenemos en cuenta tanto a lo público como a lo privado, al ámbito científico y a la ciudadanía, y que siempre son todos los planes son participativos. Esta es la metodología que siempre seguimos también en la Fundación CIEDES, que no deja de ser la metodología de las políticas públicas, que es observar, planificar, ejecutar y evaluar, esa evaluación que vuelva a ser el principio del círculo y que que te sirve como ese diagnóstico previo para seguir planificando. Para centraros un poco, lo que voy a hacer es ir comentando cada uno de estos circulitos que os acabo de contar, lo que hacemos en CIEDES y cómo lo podemos trasladar a la economía urbana. En la parte de observar y evaluar, pues tenemos la localización de la Agenda 2030 y el plan de acción de ODS, en el que hacemos todos los años los informes voluntarios de progreso. Desde el año 2018 elaboramos un documento con una serie de indicadores que en su día se hizo un traslado de los generales que proponía la ONU al territorio de Málaga. Entonces tenemos una batería de 278 indicadores, creo que son, que anualmente evaluamos con el grupo de expertos de indicadores, que tenéis la foto ahí abajo, y hacemos también la colocación de las buenas prácticas para saber en qué punto estamos, dónde queremos llegar, y al año siguiente evaluamos si lo hemos logrado o si no lo hemos logrado. Y esta imagen que veis aquí a la derecha, esta es la herramienta de los ODS, que fuimos pioneros en Málaga en crear esta herramienta, otro ejemplo de buenas prácticas de cómo se puede realizar, de una forma muy gráfica y muy visual. Tenemos cada uno de los objetivos, sacamos unos indicadores sintéticos por cada uno de los objetivos y entonces todos los años podemos ir viendo en qué objetivos estamos cumpliendo más o menos y en cuál tenemos que mejorar. ¿Cómo observar en economía urbana? Pues 2 ejemplos que hemos elaborado de CIEDES. Hicimos 2 informes, uno en el año 2020 y otro en 2021, de los clústeres productivos, que se trataba básicamente de ver la ciudad de Málaga en qué estaba basando su economía y ver si se podían crear sinergias y clústeres a partir de esos análisis. Y otro observatorio que tenemos es el barómetro de inversión extranjera. En Málaga está trayendo mucho capital extranjero y entonces todos los años elaboramos este barómetro. Tenemos una base de datos de 150 empresas extranjeras que están ubicadas o que tienen algún tipo de capital en Málaga. Y lo que hacemos es que le pasamos una encuesta, como, no sé, supongo que aquí también habrá llegado alguno de vosotros la típica encuesta de barómetro de situación, no sé qué, pues eso también se lo mandamos nosotros y sacamos todos los años ese barómetro de inversión extranjera. La parte de planificación conforme a los tiempos. ¿Por qué ponemos conforme a los tiempos? Porque en planificación, en el desarrollo al final sostenible de un territorio, siempre tenemos que tener muy claros los tiempos.
Los tiempos en el sentido de que, por ejemplo, en esa línea del tiempo que os puse, el segundo plan estratégico de la ciudad de Málaga, que estaba del año 2006, que tenía que llegar hasta el 2014, vino la crisis económica del 2008, entonces nos dimos cuenta que ese plan era inviable porque no se iba a poder cumplir con esas expectativas que nos habíamos marcado en ese momento y tuvimos que hacer una reformulación. Cuando la crisis del COVID, pues se tuvo que hacer un plan de reactivación del COVID. Ahora que está la agenda urbana, están los ODS, pues hemos hecho una planificación a 2030. Este es el plan de reactivación frente al COVID, que esto fue también una iniciativa del Ayuntamiento con Fundación Fiedes, en la que se reunieron, pues creo que más de 300 participantes en 6 foros diferentes, en el que cada uno propuso o expuso cómo creía que se podía afrontar la crisis económica detrás del COVID y se elaboró un plan para poder salir adelante. La parte de planificar la economía urbana, pues tenemos aquí diferentes planes. Pues está el plan estratégico de innovación, tenemos el plan estratégico de turismo, pero a la hora de planificar no es solamente planificar para escribir un librito para decir lo que se tiene que hacer o que no, también hay que planificar el territorio. Evidentemente, si una ciudad quiere tener un crecimiento económico positivo y quiere atraer empresas, como está pasando en el caso de Málaga, que está atrayendo empresas, tú tienes que darle también la infraestructura. Entonces, por ejemplo, os pongo el caso del Parque Tecnológico de Málaga, que es un espacio estupendo en el que se brinda la oportunidad de que empresas extranjeras vengan a instalarse. Málaga Valley, pues igual, al final no dejó de ser un grupo de empresas internacionales y nacionales que estaban con sede en Málaga, que se reunieron, que pusieron en marcha ese club y que al final no deja de hacer sinergias entre ellos y de decirle también al mundo, oye, estamos aquí, necesitamos esto y ofrecemos esto. Este ejemplo de aquí abajo, el Great Place to Work, que Málaga participó en él, es una iniciativa que cualquier empresa puede formar parte a nivel español y que incluso creo que a nivel internacional, que al final lo que se trata es de mostrarle al mundo el lugar es apto o no apto para trabajar. Entonces ahí se unieron un montón de empresas en el que le decía al mundo, oye, pues mira, que sí, que estamos aquí y que esta ciudad es fantástica para que todo el mundo se instale. Ejecutar, aquí ya tenemos la parte más de planificación estratégica o de agenda urbana, que es la parte de CIEDE. ¿Cómo ejecutamos? Pues este nuevo plan estratégico, nosotros veníamos de 4 líneas estratégicas, ahora hemos pasado a 5 porque nos dimos cuenta que las personas tenían que estar en el centro y que la educación era muy importante y que había que sacar una línea de educación, que es la que está en el centro, y después tenemos la de la cultura, la de la innovación, la del desarrollo social y la del territorio. Cada una de esas líneas tiene sus proyectos, tiene sus objetivos, están relacionados con todos los objetivos de desarrollo sostenible y sobre todo relacionamos para ir viendo después, cuando vamos haciendo los programas operativos y cuando vamos analizando año tras año, si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo. Vale, ejecutar en economía urbana, pues aquí os pongo otros ejemplos de lo que se hace en Málaga. Tema de incubadoras de empresas, importantísimos. No solamente en Málaga hay públicas y privadas, aquí os he puesto las públicas, que son las del ayuntamiento. El polo de contenidos digitales, eso fue también una iniciativa del ayuntamiento, que era un lugar que iba a ser un museo, pero que no pudo ser museo, y entonces decidieron empezar allí con un tema de videojuegos y tal, y tuvo tantísimo éxito que se ha terminado convirtiendo en un polo de contenidos digitales, con una sala enorme para experimentar de videojuegos, pero en momento real y con escenarios, una cosa chulísima, ¿no? Entonces, claro, pues eso al final atrae. El Palacio de Feria y Congreso, evidentemente, claro, al final tienes que tener infraestructura. Instituto Ricardo Valle, que es un instituto que se ha creado a raíz de empresas que están alojadas en el Parque Tecnológico. El Málaga para Invertir, al final eso también fue iniciativa del ayuntamiento. Se dieron cuenta que para atraer a empresas también se lo tienes que poner fácil. Esto es como todo, si quiero que venga a mi casa y yo vivo, te invito a mi casa a comer, pero yo vivo en lo alto de un monte y no hay ni un acceso y tardas 3 horas en llegar, pues lo mismo no vienes a verme. Pero si yo te pongo todas las facilidades del mundo por delante para que vengas a mi casa, pues yo lo mismo estoy encantado de venir. Pues eso es lo que se hizo desde el ayuntamiento. Está el Málaga para Invertir, está el Open for Business, está el Grupo de Estrategia Internacional Conjunta. Entonces al final son un montón de herramientas o un montón de acciones que se están haciendo en el que a través de una simple página web y a través de 4 botones estás demostrando todo lo que tienes, dónde te puedes instalar, dónde puedes vivir, si vienes con hijos, a qué colegios pueden ir tus hijos, todas las comunicaciones que tienes, si vienes de qué país, dependiendo del país que vengas, sabes si tienes comunicación vía directa o si tienes que ir a Madrid, pero puedes venir en AVE porque al final estás bien comunicado en AVE. Entonces todo eso se muestra en esas páginas.
Total, que las principales cuestiones que me he aprendido en todo este tiempo es que al final lo estratégico no es fruto del azar, que todo esto tiene un trabajo detrás, tiene un esfuerzo enorme por parte de todos, pero que al final si todos trabajamos conjuntamente, si todos sobre todo sabemos a dónde queremos llegar y todos remamos en la misma dirección, pues vamos a llegar antes. Que al final ese liderazgo tiene que ser fuerte y sobre todo compartido, ese compartir ideas, visiones, proyectos, participación ciudadana, por supuesto, o sea, jamás de los jamases se puede olvidar la participación ciudadana. Los ciudadanos tienen que estar al tanto de todos, tienen que participar, tienen que expresar su opinión y ya está. Y ser importante ser flexible en el método, porque al final aquí pues cada día van cambiando las modas y lo que antes se llamaba plan estratégico ahora se llama agenda urbana, pero al final pues no deja de ser lo mismo.